darle la bienvenida a este corte informativo en el que le presentaremos las noticias más relevantes del Poder Judicial de la Federación. Hoy es martes 3 de junio de 2025. Soy Laura Murillo y saludo a Osiris Rostro, quien agradezco su interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte revisó reformas a la Constitución de Veracruz en materia del Poder Judicial. La primera sala determinó que es válido acuerdo que establece que la Defensoría Pública de Nuevo León es un órgano de la Judicatura Estatal. La Corte ha establecido criterios que facilitan los procesos de extradición. Visitantes extranjeros reconocen organización de la elección judicial, pero lamentan uso de acordeones. El Pleno de la Corte analizó disposiciones de la reforma judicial en la Constitución de Veracruz. No alcanzó los votos para validar o invalidar el reemplazo de todas las personas juzgadoras en funciones para someterlas a elección popular. Por lo tanto, las disposiciones continuarán vigentes. La Reforma Judicial Federal sí ordenó esta remoción en su artículo 8º transitorio. Por ende, el Congreso de Veracruz encuentra una justificación en su actuación. La remoción masiva de jueces y juezas es contraria a la garantía de independencia judicial ordenada, tanto constitucionalmente como de todas las obligaciones que ha contraído el Estado mexicano a ese respecto. Declaró válido el artículo sobre el Tribunal Local de Disciplina Judicial y sus facultades. Al interpretar de forma conforme expresiones potencialmente problemáticas como la que califica las resoluciones del Tribunal de definitivas e inimpugnables, señalando al respecto que no excluye el acceso al juicio de amparo. En más información, se publicó la sentencia de la primera sala en la controversia constitucional 276-2023, en la que declaró fundado pero improcedente el recurso promovido por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, en el que pedía invalidar el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado, que determinó la organización y funcionamiento del Instituto de la Defensoría Pública de la entidad como órgano auxiliar del Consejo. La sala explicó que el Ejecutivo local argumentó que es inválido el decreto por el que se reformó el artículo 17 de la Constitución del Estado y solo como vía de consecuencia el acuerdo y los oficios impugnados. En consecuencia, no planteó vicios propios del acuerdo y oficios que según invadían su esfera competencial, por lo que la sala se vio impedida de dirimir un conflicto competencial entre los poderes ejecutivo y judicial del Estado. Por estas razones, declaró válido el acuerdo que determina que la Defensoría Pública del Estado es un órgano auxiliar de la Judicatura local, así como los oficios por los que solicitaron a la directora de Administración del Instituto y al secretario de Finanzas del Estado transferir los recursos financieros, materiales y humanos para el adecuado funcionamiento de la Defensoría. La segunda sala de la Corte estableció que se debe agotar la etapa de conciliación prejudicial cuando se demandan prestaciones de seguridad social, como son la pensión por cesantía en edad avanzada y vejez, la devolución y el pago de aportaciones de seguridad social correspondientes al Seguro Social, Infonavit y a las Afores, pues no se encuentran contemplados en los supuestos de exclusión previstos en el artículo 685 ter, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo. Ello con el fin de que puedan activar la etapa jurisdiccional en caso de no llegar a un acuerdo en la etapa de conciliación. La segunda sala explicó que la reforma que creó el nuevo sistema de justicia laboral estableció la vía conciliatoria como el medio alternativo para solucionar los conflictos laborales a cargos de centros de conciliación especializados, autónomos e imparciales. Esto con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia, eliminando elementos que la hagan lenta, costosa y de difícil acceso. Etapa que debe agotarse para acudir a la vía judicial en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo. Los precedentes judiciales se han desarrollado en México para facilitar la extradición de personas a los estados que lo solicitan, pues en la mayoría de los casos es muy difícil negar la petición al estado que la solicita, aseguró Isabel Montoya Ramos, investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Las sentencias de la Corte son
pues son muy benevolentes a favor del Estado requerente, ¿no? O sea, yo cuando estuve en sala, cuando estuve proyectando casos en materia penal, sí me tocó resolver unos 4 casos de extradición, y la verdad es que era muy difícil negar, o sea, era muy difícil señalar que la persona no fuera extraditada. Durante el seminario virtual de actualización jurisprudencial que organizó la Escuela Judicial, abordó el caso de los 29 narcotraficantes enviados por el gobierno mexicano a Estados Unidos en febrero pasado. Indicó que se pudieron seguir procedimientos de extradición con base en las disposiciones vigentes. La imposición de un concepto único de familia es una injerencia arbitraria contra la vida privada y esta diversidad debe ser protegida por el Estado. Las luchas sociales lograron cambiar varios aspectos claves sobre cómo el derecho reconoce y protege a la familia, destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Ejemplos de esto son la revalorización de la familia, es decir, que su importancia no radica en la reproducción, sino en que es la base originaria en la que crecen las personas, así como su diversidad, al reconocer que no existe un tipo de familia ideal o tradicional, sino que se trata de una forma de organización que se distingue por los vínculos entre sus integrantes. Tanto la Suprema Corte como distintos organismos internacionales de derechos humanos han concluido que la familia debe ser entendida a partir de consolidarse como un elemento natural y fundamental del Estado, por lo que debe ser protegida por el Estado. Además, es una realidad social con diversas formas y manifestaciones. Todo matrimonio da origen a una familia, pero no toda familia surge a partir de un matrimonio, pues el derecho de familia se funda en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad, por lo que la imposición de un concepto único de familia es una injerencia arbitraria contra la vida privada y el derecho a la familia. Gracias a la visibilización de estas dinámicas, es posible analizar, comprender, prevenir y combatir la violencia familiar, un tema de suma relevancia sobre el que la Suprema Corte desarrolló un manual titulado Apuntes sobre igualdad de género, violencia familiar. Explica los conceptos de los distintos tipos de violencia en el núcleo familiar, las medidas para su protección, el análisis y solución de casos, así como las sanciones y reparaciones. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y el derecho humano a un medio ambiente sano tiene su fundamento en el artículo 4 constitucional, pues establece que vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar es derecho de toda persona y corresponde al Estado garantizarlo, destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. También impone un sistema de responsabilidad específica por daño ambiental para quien cause daño o deterioro ambiental, de ahí su obligación de repararlo. Asimismo, reconoce una específica y particular esfera de protección en favor de la persona, caracterizada por salvaguardar el entorno en el que se desenvuelve. La protección de este derecho también está sustentada en el artículo 17 de la Carta Magna, el cual determina la posibilidad de presentar acciones legales ante la violación de un derecho, respaldando a las personas que accedan a la justicia para proteger el medio ambiente. En el artículo 25, que mandata al Estado conducir un proceso de desarrollo sustentable. Acompáñenme a una pausa muy breve y continuamos. Al regresar, avanzan cómputos oficiales de la elección de integrantes de la Suprema Corte. Reconnaissez que vous avez détourné une petite fortune qui revenait à votre nièce, handicapée. C'était juste un remboursement. Pour tout ce qu'elle m'avait coûté, elle et sa fille. ¿Cómo es defender a alguien cuando todo parece acusarle? Descubra el intrigante mundo de la justicia y la verdad detrás de los casos judiciales más polémicos resueltos en los tribunales de Francia. L'hypothèse la plus vraisemblable est que cette marque soit celle du rebord extérieur d'une chaussure de femme. Il n'y a pas de preuve. Contre mon client, il n'y en a jamais eu. Solo aquí, por el canal del Poder Judicial de la Federación. La Ley de, lunes y jueves, 22 horas. Es momento de
enlazarnos con Juan Carlos González, quien nos tiene los últimos detalles de los cómputos de la elección de ministras y ministros de la Corte. Adelante, Juan Carlos, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, aquí seguimos en el Instituto Nacional Electoral, donde después del mediodía la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ofreció una conferencia de prensa en la que confirmó que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será para la candidatura que obtenga más votos en la elección judicial. Así lo comentó. Efectivamente, el artículo 94 es muy claro. La asignación de cargos inicia con mujeres para dar oportunidad a que sean 5 las mujeres que integren la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso no significa que en la presidencia esté establecido en la reforma, en la Constitución, que también se inicie con mujer. No, la propia reforma quedó clarísima en su artículo 94 al decir que el que obtenga la candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los primeros 2 años y de manera subsecuente los que hayan quedado en los lugares siguientes. Así es de que no hay lugar a dudas. Cuando el cómputo finalice, cuando ya se realicen los cómputos por entidad, por circunscripción y por aquí a nivel del Consejo General, estoy segurísima que habremos de otorgar la constancia de mayoría a quien haya obtenido la mayor cantidad de votos en las urnas. A esa hora, la consejera presidenta del INE dio a conocer un corte de los cómputos distritales en la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte, con el 91.7% de las actas computadas, con cifras todavía no definitivas. Candidatas mujeres: Lenia Batres Guadarrama con 5.030.281 de votos. Yasmín Esquivel Moza con 4.484.299 votos. Loreta Ortiz Alf con 4.291.109 votos. María Estela Ríos González con 4.024.328 votos. Y en el quinto lugar, Sara Irene Herrerías Guerra con 2.713.493 votos. En tanto que en las candidaturas de hombres, en el número 1, Hugo Aguilar Ortiz con 5.295.364 millones de votos. Giovanni Azael Figueroa Mejía con 3.057.012 votos. Irving Betanzo Espinosa con 2.956.378 votos. Aristides Rodrigo Guerrero García con 2.935.363 votos. La consejera presidenta señaló que una vez que concluyan los cómputos distritales con el 100% de las actas, se deben realizar los cómputos estatales y el cómputo nacional para dar ya un resultado final que dijo podría darse a conocer este miércoles a las 8 de la noche. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos. Por supuesto que estaremos pendientes de estos resultados. Mientras tanto, en más información, visitantes extranjeros que se encuentran en México con motivo de la elección judicial federal reconocieron el trabajo de organización del INE que permitió a la población emitir su voto. Asimismo, reconocieron el esfuerzo realizado por las autoridades y la ciudadanía para la instalación del 99% de las 84,000 mesas de votación y el hecho de que los cómputos de los votos sean transmitidos de manera virtual. Para los visitantes extranjeros también es claro que haber inducido el voto a través de los llamados acordeones es un delito electoral, pero reconoció que México cuenta con los mecanismos para que se investigue y sancione a quienes impulsaron esta acción. Pero hay que averiguar, o sea, no tenemos en este momento causas certezas, no dudo de que alguien diga que pudo haber existido, pero para eso es que existe precisamente la denuncia, para poder analizar esos casos, si hubo o no hubo, en qué condición hubo y quién se benefició dado el caso, ¿no? Entonces, la elección no es solamente el día de la elección, sigue la etapa postelectoral que nos ayuda mucho
a definir esos aspectos, ¿no? Y el colectivo Artículo 41, integrado por juzgadores federales que rechazaron participar en la elección judicial, lamentó que algunos impartidores de justicia en funciones que decidieron participar en la elección hayan sido utilizados para legitimar una elección judicial que partió, según su punto de vista, de una reforma ilegal. Indicó que quienes decidieron participar en dichos comicios adoptaron el discurso oficial que, sin evidencia ni diagnóstico, calumniaba a los juzgadores y, por tanto, a ellos mismos, quienes en lugar de encarar la falsedad dirigida también contra ellos, la impulsaron contra sus compañeros. Aseguró que se mimetizaron con el poder político para ganarse un lugar en la boleta y luego buscar el voto de la ciudadanía, que terminó por ignorarlos en las urnas, pues el 90% no acudió a votar y 10% acudió para anular su voto o para favorecer a otros aspirantes. Recordó que todo juzgador es el guardián de los valores más preciados de la sociedad, como la dignidad humana, la vida y la libertad. Pero quien antepone el poder y la ambición no es merecedor de velar por estos ideales. Aseguró que en este caso, los juzgadores en funciones que decidieron participar en la elección judicial solo fueron usados para legitimar el proceso y luego desechados por la falta de confianza en ellos. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, calificó la elección judicial del pasado domingo como un ejercicio opaco que no responde a las necesidades del sistema de justicia y que pone en riesgo la institucionalidad democrática del país. Advirtió que esta elección no debe convertirse en un modelo para futuros procesos, pues estuvo marcada por recortes presupuestales, reducción en el número de casillas, falta de tiempo para una organización adecuada y múltiples irregularidades que minaron su legitimidad. Indicó que tras participar como observador de la elección, documentó más de 1,000 incidencias, tales como baja participación ciudadana, retrasos en la instalación de casillas, presencia de violencia en algunos municipios, compra de votos y uso de acordeones para inducir el voto. Hechos que reflejan la falta de garantías para un ejercicio democrático auténtico, libre y razonado. El Poder Judicial de Hidalgo pone a disposición el servicio de ubicación de expedientes, una herramienta informativa en su portal en línea, diseñada para que litigantes y justiciables conozcan en qué área o instancia se encuentran sus asuntos. El licenciado Carlos Eduardo Mendoza Cano tomó protesta como consejero de la Judicatura de Nuevo León para el periodo 2025-2028, con lo que queda integrado en su totalidad este órgano del Poder Judicial Estatal. El Consejo de la Judicatura del Estado de México aprobó el acuerdo con el que autoriza el acceso y permanencia de mascotas, animales de apoyo emocional y perros guía en espacios abiertos y explanadas de los edificios jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial local. El Poder Judicial de Tamaulipas lanzó la convocatoria para participar en el proceso de certificación de personas facilitadoras públicas, privadas y personas abogadas colaborativas, con el objetivo de promover la justicia alternativa en todos los aspectos de la vida cotidiana. Y el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el recurso de apelación que promovió el PRI, pidiendo que se revoque la multa por 108,485 pesos que le impuso el INE por afiliación indebida y uso no autorizado de los datos personales de una persona. El PRI argumentó que se violó el principio de presunción de inocencia, pues correspondía al denunciante y no al partido demostrar que su afiliación fue indebida. El proyecto del magistrado Rodríguez Mondragón propone confirmar la resolución impugnada, pues estima que la autoridad electoral fundó y motivó adecuadamente su resolución, ya que correspondía al partido demostrar que la afiliación fue legal y no trasladar la carga de la prueba al denunciante. Precisa que la autoridad electoral desplegó sus facultades oficiosas de investigación, al tiempo que descarta que se haya fundamentado y motivado indebidamente la individualización de la sanción. Por estas razones, propone confirmar la multa impuesta al PRI.
La Escuela Federal de Formación Judicial y el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles del Consejo de la Judicatura Federal llevarán a cabo la cuarta jornada en concursos mercantiles titulada Hacia la construcción de una nueva cultura concursal en México, en la cual se ofrecerá una nueva visión sobre el concurso mercantil en México, analizando los alcances que tiene la Ley de Concursos Mercantiles a 25 años de su publicación a través del intercambio de experiencias y conocimientos por parte de especialistas, personas titulares de órganos jurisdiccionales, operadores jurídicos, el IFECOM y demás interesadas en la materia. Se llevará a cabo los próximos 10 y 11 de junio en la sede alterna de la Suprema Corte. Puede solicitar sus accesos en el sitio web del Consejo de la Judicatura Federal. Hacemos una nueva pausa y continuamos con las noticias. Más adelante, repartidores por aplicación piden aclarar cómo impactará sus ingresos el pago de cuota para gozar de seguridad social. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado mexicano ante la dignidad humana? Este caso de la gente que puede robar en una panadería, pero es más indigno apresar al que roba pan por hambre que robar pan por hambre, ¿no? Conozca más en compañía de Rafael Estrada, Mónica Lavín y Gerardo Dehesa. Solo aquí, por el canal del Poder Judicial de la Federación. La palabra justa, dignidad. Sábado 7 de junio, 19 horas. Agradecemos que continúe en este corte informativo. La Asamblea General de la ONU eligió a la diplomática alemana Annalena Baerbock como su próxima presidenta para el 80 periodo de sesiones que comenzará en septiembre próximo y concluirá un año después. Anteriormente se desempeñaba como ministra de Asuntos Exteriores de Alemania. Es la quinta mujer en ocupar este cargo desde la creación del organismo hace 80 años. Al emitir su primer mensaje, destacó la importancia de trabajar en un objetivo común, lograr una organización fuerte, enfocada, ágil y adecuada para su propósito, que sea capaz de realizar sus objetivos principales. La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación lanzó una convocatoria para organizaciones activistas, especialistas y personas interesadas envíen sus aportaciones para realizar su próximo informe temático, el cual analizará cómo los recortes a la ayuda internacional, principalmente por parte de Estados Unidos, amenazan derechos fundamentales como la libertad de asociación, la acción colectiva y la solidaridad humana. Además de la erosión del sistema mundial de apoyo financiero, analizará la intimidación, criminalización y estigmatización de la sociedad civil por recibir financiación extranjera, lo que permitirá arrojar luz sobre los impactos más amplios causados por esas amenazas, más allá del debilitamiento del sector de la sociedad civil, con lo que tratará de identificar caminos a seguir, incluidas soluciones dirigidas localmente. El plazo para recibir contribuciones concluye el próximo 16 de junio. Repartidores de alimentos por aplicación acudieron a la Secretaría del Trabajo para pedir claridad sobre las reglas de las cuotas que se cobrarán para el acceso a la seguridad social. La tarde de lunes, decenas de repartidores de alimentos por aplicación se congregaron en el Parque Hundido en la capital del país para iniciar un recorrido rumbo a las oficinas de la Secretaría del Trabajo. Su propósito, dialogar con las autoridades en torno a cómo y sobre qué tipo de ganancias se aplicarán los impuestos aprobados en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que clasifica como empleados a todos aquellos que perciban más de un salario mínimo al mes, los cuales deberán pagar impuestos para acceder a la seguridad social. Que sepa realmente que pues nos va a afectar, o sea, que no solamente tomen una decisión por tomarla, sino que analicen y que vean realmente los riesgos y cómo va a impactar a cada uno de nosotros. Señalaron que se prevé que aporten 2.5% de su ingreso para tener acceso a los servicios sociales, lo cual podría ir desde 200 hasta 1,500 pesos mensuales según sus ganancias.
Y creemos que si nos llegan a meter un 100%, o sea, vamos a pagar seguridad social por el uso de nuestras llantas, por el desgaste de nuestras motos, o sea, creemos que es ilógico. Afirmaron que las reglas sobre los impuestos que se cobrarán aún no están claras, pese a que la fase piloto de esta reforma entrará en vigor en 20 días. Exigen a las autoridades basar el cobro de estos impuestos en la realidad de los trabajadores. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. La Agencia de la ONU para los Refugiados en México informó que su oficina en Palenque, Chiapas, cerrará de forma permanente a partir del próximo 13 de junio. Lo anterior luego del recorte del 60% a su financiamiento por parte del gobierno de Estados Unidos. En días recientes también concluyó sus servicios dentro de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tuxtla Gutiérrez. Asimismo, cerrará sus oficinas definitivamente en Guadalajara, Jalisco y Tenosique, Tabasco, en una fecha aún por determinar. Estos cierres afectaron a cerca de 190 de sus trabajadores en dichas localidades. Y de acuerdo con un estudio de la firma Kaspersky, 4 de cada 10 empresas en América Latina fueron víctimas de ciberataques. Precisó que a pesar de ser una amenaza digital con más de 2 décadas de existencia, este tipo de fraude sigue siendo altamente efectivo ante la falta de capacitación y desconocimiento de temas de seguridad en las empresas. Reveló que en el caso de México se registraron 119 millones de ataques cibernéticos en 2024, lo que equivale a 234 por minuto, lo que lo convierte en la segunda nación más atacada solo por detrás de Brasil. Precisó que en las pequeñas empresas los daños suelen ser mayores, pues van desde el robo de datos hasta pérdidas económicas, afectaciones operativas y daño reputacional. Así llegamos al final de este corte informativo. Agradecemos que nos haya acompañado y lo invitamos a sintonizar el noticiario nocturno a las 8:30 de la noche. Le deseamos una excelente tarde. Hasta pronto.